Bueno, empezamos con lo que son las funciones trigonométricas. Vamos a comenzar mirando lo que es el triángulo rectángulo, porque todas las funciones trigonométricas van a salir de ahí, del triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que hay que identificar cuando vemos un triángulo rectángulo es lo que se llama el ángulo recto, que es este ángulo de acá. De hecho, voy a marcarlo para que se vea mejor. Ese ángulo de ahí que acabo de marcar, porque es un ángulo de 90 grados. Y a un ángulo de 90 grados se le suele llamar ángulo recto. Entonces, todo triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, por eso se llama triángulo rectángulo. Y después de, una vez ubicado el ángulo recto, vamos a poder identificar dos ángulos más. En este caso, este primero que yo llamé alfa y este segundo que no le di ningún nombre todavía. Después, aparte de los ángulos, otro elemento del triángulo rectángulo u otros elementos del triángulo rectángulo son los lados. En este caso yo les puse nombre. A este lado de acá le llamé C, a este que está en posición vertical le llamé A y al que está en posición horizontal le llamé D. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer cómo se le llama a esos lados dentro de lo que es un triángulo rectángulo. Y hay tres elementos importantísimos que hay que identificar, que son la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa es siempre y siempre va a ser la que esté opuesto a lo que es el ángulo recto. Por eso es importante identificar. Es decir, podemos decir también que es el lado que no forma el ángulo recto. Es decir, en este caso sería C. Acá, por ejemplo, puedo hacer algo así. Puedo marcar que el lado C es el lado que está opuesto a lo que es el ángulo recto. Entonces, por eso yo estoy seguro que esa letra C perdón, que ese lado que yo le llamé C es la hipotenusa. Entonces voy a ir anotando acá, voy a ver que la hipotenusa es C en este caso. En un problema real esto va a valer, va a tener algún valor seguramente, 3, 15, 25, cualquier valor. En este caso le llamamos C. Para el cateto opuesto y el cateto adyacente hay una diferencia y es que cuando nosotros preguntamos por el cateto opuesto y el cateto adyacente de un triángulo rectángulo, tenemos que decir depende de qué ángulo estamos hablando. Estamos hablando del ángulo alfa o del ángulo este otro de acá que no le di nombre. Si yo hablo del ángulo alfa, el cateto opuesto va a ser el lado, va a ser solamente uno de estos dos, o A o B. La hipotenusa, ya dijimos, la hipotenusa va a ser la hipotenusa siempre. El cateto opuesto a este ángulo va a ser el que esté justamente opuesto a él, el que no forme ese ángulo, y el que está opuesto es A. Entonces, si consideramos el ángulo alfa, el cateto opuesto es A. Entonces voy a anotar eso. Y el cateto adyacente es el que está adyacente a él, es decir, el único que me queda, B. Ahí está. Eso pasa cuando hablamos del ángulo alfa. Ahora, imaginemos que tenemos otro ángulo, le voy a llamar, pero primero voy a borrar un poquito esto. Le voy a llamar beta para cambiar el nombre a ese ángulo. Y si queremos obtener de nuevo los tres valores, estos tres elementos, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente, pero ya con respecto al ángulo beta, perdón, no al ángulo alfa, entonces lo mismo, la hipotenusa, no importa qué ángulo tomen, siempre va a ser la misma, porque no importa de qué ángulo estemos hablando, la hipotenusa es la que está opuesta al cateto, perdón, al ángulo recto, y el ángulo recto nunca cambia, ¿sí? Entonces, la hipotenusa siempre va a ser C, no importa qué pase. En este caso se llama C. Ahora, el cateto opuesto ya no es A, porque el cateto opuesto, si consideramos ese ángulo beta, perdón, es este de acá que es el B. Entonces, el cateto opuesto va a ser ahora, voy a cambiar esto, va a ser B, y el cateto adyacente es el que nos queda, el que está adyacente justamente, que es A.
Por eso les había dicho que depende, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente en un triángulo rectángulo, la hipotenusa sí es objetiva, sí siempre va a ser la misma. Pero cuando hablamos del cateto opuesto y cateto adyacente, pues depende de qué ángulo estemos tomando como referencia. Espero que haya quedado claro eso. Vamos a pasar a lo que son las funciones trigonométricas al fin. Las funciones trigonométricas son funciones que podemos definirlas en función justamente de estos tres elementos que acabamos de ver. Tenemos la primera función trigonométrica, es la llamada seno, seno de alfa. Esta alfa de acá, bueno, en realidad vale para cualquier ángulo, coincide nada más, yo les puse nada más un nombre, un ángulo cualquiera, puede ser este o este, con el que trabajemos. El seno del ángulo va a ser igual a la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que ya sabemos cómo hallar. El coseno del ángulo va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente va a ser esto de acá. Y así tenemos la primera tanda para estas tres funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Ahora, después están las funciones inversas, que son cosecante, secante y cotangente, que se definen así. Y no es coincidencia el lugar donde ubiqué, porque si se dan cuenta, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y cosecante es al revés de lo que sería seno, hipotenusa sobre cateto opuesto. Es al revés. Lo mismo pasa con el secante. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y el secante viene a ser hipotenusa sobre cateto adyacente, al revés. Y exactamente lo mismo con el cotangente. Tangente es opuesto sobre adyacente, entonces cotangente va a ser al revés, adyacente sobre opuesto. Y como ven, todo lo que estamos diciendo simplemente utiliza lo que es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, que nosotros ya sabemos cómo hallar en el triángulo rectángulo. Después, en eso consiste, perdón, lo que es la segunda tanda de fórmulas. Le puse el 2 ahí por eso. Y tenemos una tercera tanda que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, yo les estoy diciendo que es al revés, ¿verdad? El cosecante es al revés del seno, el secante es al revés de lo que es el coseno y el cotangente es al revés de lo que es el tangente. Y nada más eso se deja patente acá. Cosecante es 1 sobre seno, secante es 1 sobre coseno y cotangente es 1 sobre tangente. Esa sería la tercera tanda de fórmulas que nos podría llegar a servir para trabajar, ¿verdad? No siempre vamos a usarlas todas, sino que depende de la situación. Y como una tanda adicional, tenemos lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es este de acá que está encuadrado, que es un teorema que funciona para todo triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Y de este teorema podemos desprender tres ecuaciones o tres fórmulas, que son estas de acá, que ustedes que ya saben despejar se darán cuenta que simplemente estuve despejando A, B y C. Y esta primera forma, C igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. En este caso, A, B y C toma estos nombres, ¿sí? No siempre van a ser C. Si tu hipotenusa se llama C, si este se llama B y este se llama A eso me refiero. Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, la hipotenusa, entonces puedo hacer esto, sumar los cuadrados de los catetos y al final, al resultado, hacerle una raíz cuadrada. Si quiero hallar uno de los catetos, lo único que voy a hacer es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que sí conozco al cuadrado y a ese resultado al final le aplico una raíz cuadrada. Y esto es lo mismo que lo de arriba, ¿verdad? Porque son intercambiables A y B. Pero les escribí por si acaso. Eso es lo que tiene que ver con nuestras fórmulas o las ecuaciones que vamos a estar usando. Podemos pasar a ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? Tenemos un triángulo rectángulo. Yo ya les marqué los ángulos que nos interesan, que son alfa, a este le llamé alfa, a este de acá le llamé beta, y este es el ángulo recto. Ángulo recto y ya no hace falta que tenga nombre. Entonces, lo primero que vamos a identificar es, vamos a tratar de escribir las funciones seno, coseno y tangente de lo que son del ángulo que estemos trabajando. En este caso,
vamos a escribirlo para los dos ángulos. Vamos a empezar a escribir las funciones trigonométricas para el ángulo alfa. Si nosotros vamos, ¿verdad?, a nuestra primera tanda de fórmulas, vamos a escribir el seno, el coseno, el tangente, el cotangente, el secante y el cosecante. Esas son las que vamos a escribir. Entonces el seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como vamos a hacerlo del ángulo alfa, entonces vamos a empezar a escribir. A ver. Ahí entra, sí. Seno de alfa. Ahí le puse, esta alfa es esta de acá. Ese es el ángulo que voy a tomar como referencia. Entonces el seno de alfa va a ser, vamos a ir a mirar la fórmula, ¿verdad? Y tenemos que va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos a ir a encontrar el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto opuesto del ángulo alfa es 8. Es el que está opuesto, como habíamos dicho. Entonces va a ser cateto opuesto que vale 8 sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo recto, como dijimos. Esta de acá. Entonces viene a ser 17. Así que va a ser 8 sobre 17. Eso de ahí es el seno. Pueden hacer la división si quieren, pero eso va a salir un número bastante feo, entonces yo voy a dejarlo ahí. En la siguiente función, coseno, vamos a hacerlo de alfa, sería, vamos a ir a mirar lo que es la fórmula del coseno, y el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, como estamos hablando del ángulo alfa, entonces vamos a tener que el cateto adyacente es este de acá, el que está pegado al ángulo, que es 15. Entonces va a ser 15, que es cateto adyacente, sobre, la fórmula decía sobre hipotenusa, y ya dijimos que la hipotenusa era 17. Ya está. La siguiente función trigonométrica es la función tangente. Tangente. Entonces, vamos a mirar otra vez la fórmula. Acá está el tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vemos que el cateto opuesto para el ángulo alfa es, acá está el ángulo alfa, el opuesto es 8 y el adyacente es 15. Entonces va a ser 8 sobre 15. Ahí está. Seno, coseno, tangente. Vamos a mirar cotangente, es otra de las funciones para el ángulo alfa. Y la fórmula de cotangente es, acá está en esta última parte de la tanda 2, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y vemos que el cateto adyacente es, estamos siempre hablando del ángulo alfa, es 15 y el cateto opuesto es 8. Entonces va a ser 15 sobre 8. Ahí está, 15 sobre 8. Tenemos seno, coseno, tangente, cotangente. Podemos hallar secante del ángulo alfa. Y vamos a mirar cuál es la fórmula. Secante va a ser esta de acá. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces vemos el ejemplo. La hipotenusa es el que está opuesto al ángulo recto, como dijimos, ¿verdad? Que es 17. Hipotenusa es 17 sobre el cateto, no recuerdo qué cateto era secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces vamos a ir a buscar el cateto adyacente y el adyacente a alfa es justamente 15. Y la última función trigonométrica es, voy a escribirlo un poquito más arriba, cosecante. Cosecante del ángulo alfa. Entonces, ese cosecante se escribe de esta forma. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces vamos otra vez al ejercicio y vemos hipotenusa es primero y la hipotenusa dijimos que era 17 sobre el cateto opuesto habíamos dicho. Y el cateto opuesto al ángulo que estamos estudiando que es alfa es 8. Ahí está. A ver si anoté bien. Sobre el cateto opuesto, sí. Ahí está. Entonces esas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 funciones trigonométricas que podemos conseguir a partir de ese triángulo rectángulo.
Pero ojo, eso es considerando como referencia el ángulo alfa. De hecho, vamos a hallar unas cuantas, no vamos a terminar, pero vamos a hallar unas cuantas para que se entienda teniendo en cuenta el ángulo beta. Entonces, primero que nada, voy a separar un poquito por acá. Ahí, y vamos a hacer con respecto al ángulo beta. Entonces, vamos a empezar por la primera función, que es la función seno. Y esta vez ya no va a ser alfa, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con el ángulo beta. Seno de beta. Entonces, seno del ángulo beta va a ser, y vamos a la fórmula, ¿verdad? General. Y el seno se escribe cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá está la fórmula. Seno de cualquier ángulo, no solamente alfa, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Así que vamos a ver con respecto a beta, el cateto opuesto es justamente 15, es el que está opuesto a beta. 15 sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa, habíamos dicho que no importa de qué ángulo estemos hablando, siempre va a ser el que esté opuesto al ángulo recto, o sea que sigue siendo 17 como el caso anterior. Ahí está. Podemos hacer el coseno de beta también. Y lo mismo, coseno de beta, vamos a mirar cuál era la estructura o la fórmula general del coseno. Y coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, vamos a ver, el cateto adyacente a beta va a ser, este es beta, entonces el adyacente es 8. 8. Y era sobre la hipotenusa, esa era la fórmula. Y la hipotenusa habíamos dicho que valía 17. Ahí está. De la misma forma, se pueden conseguir absolutamente todas las demás funciones trigonométricas con respecto al ángulo beta. ¿Sí? Simplemente hay que tener en cuenta ese pequeño cambio, ¿verdad? Con respecto a alfa, el cateto opuesto es 8 y el cateto adyacente es 15. Pero con respecto a beta es al revés. El cateto opuesto es 15 y el cateto adyacente es 8. Entonces es cuestión de ir reemplazando como hicimos con lo otro y vamos a poder obtener todas las demás funciones trigonométricas.